Baisha pahina, peina coina, na ame ayu, maweru manyande venyan de programa mi, pen de programa entero vete va pendu se vaquera vagina, atoralo hermano cuera. Penaguiru Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapoy, peina yepita sombaretepe, oñon di bepaite, yema. Anja Torah, edición 971, ni que era. Y hay que más vejina, Yahame, Catusorobe, a ver, estudio del libro del Éxodo, Torah Loita. Ya es la Torah, uno de los libros de la Torah, de los 5 primeros, Pentateuco. Abrazo, rompespalda, paretea, cubo, ponáquero y que. Radio Wasarupibe, Kaajatora, Pastor Emilio Vázquez Nivey. Nei, que pechaina, ya jaque, se pelle prepara paite, maya, mate coye y queda más. Capítulo 1, verso 1 en adelante, ya esa misma mañana de disco, y homba, pues añan de huella. Imbarete o caru rambo sapona yo pude más ni sorbo ponaca el viejo güey Emilio, o sea, ya ese. Bueno, saludo cordial entero de TAM más 595-985-162-975. Pepi ya baitemos ahí, mara, vaina, pealo está. Mensajito fuera, verucación, apellido, mara, estudio y fuera. Perucación, mara, vende opiniones, vende participación, pues, vaya, ya potoño diena. El programa del paraguayo y de los paraguayos, hija toralo, ¿no? Ñon die paite, ya, pues, a ver, na peñe, no, na peñe ure, no, na peñe manifesta, no, pane mañana el programa. Bueno, Éxodo capítulo 1. Ya queda, ya, jaika tu mi jaisa, ya no, prepara para ir a se dico, y a ver, ya queda, pues ella satica fuera, ahí ya vos si paite. Hasta vapor, se dijo, o sea, ya esa te llama te coba a tirar. Bueno, depende ahí, hagan ver que tú, copa, ya, eso lo instala y lo haga, ni preguntaba ahí, ya ponen de pregunta y fuera. Bueno, ni me TikTok, ni me Facebook, Emilio Vázquez, se topada. Ni de congregación, le llegó a Facebook a tu congregación Centro de Remanente, Fe y Adoración, lo está. CDE, veja muy bien, bebé. Saludos, que entero esté a ver, bueno. Sí, siempre está abierto nuestro grupo a todos los que quieren estudiar. Estudio de enseñanza bíblica con exégesis hebrea, con el pastor Emilio Vázquez, sí. No, pero es por horario. Ande, ¿qué veo, pebe? Bueno, pues haré, ven y lanza para la estudio. A veces cada uno ya no ya piquillo y también ordenando la ley ya por 6 de la estudiante, ¿cuál? Pero mínimo tener ahí, a ver, 1, 2, 3, 4 estudios por día la audio recordada. Ande, a ver, aparte la de pregunta de recono y responde para tande. Bueno, y a veces más estudios, depende del chaval, mía esta bella de coina. Ya día de repaso, de lecciones, de audio. Ya día ya vamos a hacer preguntas y respuestas, mía ya responde a ya recopilar y nombre y estoy mi güey. El que se me había puesto el grupo de capacita se me había como había llamado para ser pastor, un siervo, una sierva, según la han llamado a mí. Ella contactando más en ella y que ella estudia en tu grupo de estudio de si hebrea inyección de esperanza, ¿ve? Quiere ser pastor, quiere tener llamado a ser pastor, ella trabaja y pues anga y con tu no se nemba de veina, y con tener y miara en conocimiento, me orienta y miara. A ver, ni me mala orden lo está, ñamba po que lo está, ni que ñanga tú la ñane, donde ñane llamado, ñaño te vaina. Fuerza que. Bueno, más 595985162-975. Bebe, y que venían de grupo, ve. Eres copa y tema la herramienta en baja pojan, depende más de gente más ver y es aprender en baja pojan, vaina, Va, este coyo y na. Y Israel, baje.
hijos de Israel. Hey. Eh, bueno, bueno, Israel, pero ya esa tapería más adelante ya. Ahí Jacob y la Israel. Parece y bebé, estos son los nombres de los hijos de Israel. O sea, no, no hay a niña confunditi. Sí, claro, todavía no tenía la nación terrenal de Israel de por último, pero ya Israel era el nombre de Jacob. Para en OPM, guri. Pe estudiaban más ahí. O sea, siempre pe allá por también en día. Ya estudiaron pe en libro. Siempre también me estudia qué tal libro. Ya entendé por una vez. Yo le dije, por una vez me estudia Mina, Génesis. En Génesis, ¿quién es que aparece con el nombre de Israel? Todavía no había nación también. La tierra de Israel constituida como nación de Israel. Pero había promesas, sí. Pero ¿a quién se le dio el nombre de Israel? No a una nación, sino a una persona. A Iñemuñarebe, Jacob. Después han conquistado Egipto y Perié, la nación de Israel. Y después va a ser reconocida ahí en 1948, Guatamina, hay 1000 años biojasata ya. Añandé era veo, oye, reconocerse como las Naciones Unidas, veo figurar como, pero bueno, Guatamina. Pero sí, esa tierra ya fue conquistada, fue ganado por ellos hace siglos allá. Bueno, y estos son los nombres de los hijos de Israel, que sería Jacob allá, que vinieron a Egipto. A ver, con Jacob, cada cual con su familia. Apenas me confundía, digo, tengo que leer. Jacob y Israel es la misma persona. Y sencillo y tipo, ahí te perdiste vos porque de ley de la Génesis. La oñe cambia, no, se le puso otro nombre, no se le cambió así definitivamente, pero tenía dos formas de nombrarse, Jacob o Israel, viene a ser la misma persona. Acá, a ver de la oikeja, güey, Egipto, ve, Jacora y Cuera, Israel, hijos de Israel, Jacora y Cuera. Pero primero, oye, reconocer su como nación. Y Haití como nación, pues se le reconoce proféticamente como una nación que va entrando en otra nación. También se puede entender así. Una nación profética que entra ya en una nación constituida ya. Para la Israel, lo más a pedir tu nombrar, es la Jacob. Eren de Inima, acá me pregunta. Pega otro. ¿Por qué usa los dos nombres del patriarca hebreo? ¿Por qué ya no simplemente lo nombra con su nombre propio de Jacob? ¿Por qué usa el segundo nombre? Si tiene alguna explicación o cómo entiende usted. Verso 1. Ahí ya dije. Porque estos son los nombres de los hijos de Israel. Va, eren de ir de pegan la jacora y cuera allá o pama la pleito allá. No, porque el autor que quiere insinuar que hay una nación profética. O alguno dice, la Torah quiere insinuar allá. O este libro quiere inspirar algo. O indicación de algo. Que persona hoy que hay no porque después se va a dar número. Óyeme, este nombre. Y después va a decir la cantidad de personas que entraron ahí. Y ella era una nación proféticamente hablando. Guarelomo y la nación era, aparece Israel, que era obviamente como dije recién. Israel era el nombre lo de Jacob, pero el nombre como nación. Pero y ahora hasta cuando te ve Israel, el segundo nombre de Jacob. Bueno, estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví.
Pape, a ver, oye, esa ti pregunta curi le vires de guamba. Es la bella será, bebé. Ah, aquí aparece Leví en tercer orden. ¿Será que él era el tercer hijo o cómo sabremos si realmente este es el orden cronológico de los hijos de Jacob? Bueno, allá confía la escritura. Rubén, ya sabemos que Rubén es el primogénito, allá. Rubén es el primer hijo. Ah, pero hermano querido, por favor, vayan porque siempre voy a Villita, entonces. Ya Génesis, pero mitad, se puede una ya poma la pende bases, parete y por avisar ya pota, güey, eso doña en estudio. Pele que Génesis ahí, me guri. Hago, anga pe yu pe yelia, payisa. Si te dice que Rubén, él hasta ira tenondere, sí, obviamente que según la escritura, según la tradición, Simeón, según la escritura y la tradición, Simeón el segundo. Tercer hijo Leví, ¿sí? Está en tercer orden. Y ese es mi cuarto peón en Judá, la tribu de Judá. Apayan de a tu más responder de hermano querido. Y si el orden cronológico está bien, porque para mí, como primogénito, pues ese es para vos. Porque para mí, como primogénito, tenía que estar Judá, ya que es la tribu del cual desciende el Mesías. Bueno, no, pero no está así establecido, hermano querido. Está bien, ya de coca uno libertad ya opinan más ya. A mí también me gustaría porque y sí, acá dice también porque es del cual desciende el Mesías y la nación que hasta hoy perdura. La tribu tenés que poner. La tribu, bueno, tribu y nación, sí, que hasta hoy perdura porque los judíos son los que están viviendo ahí a la Israel allá. Pero acordate de que hay una profecía de las 10 casas. Ahora, por ejemplo, están los judíos y algunos que otros de la tribu que hoy Copacho y fuera judío, ¿no? Están los levitas, están los de algunos de Aser. Tengo que solamente ocultar que solamente los judíos allí, hermano querido. De esas 10 tribus que estaban al norte, vaya leernos, Ángela, ya estudiaba ver las dos casas, pero estudiaba ver pecha toina, muy te reyes. Esta iteín y la ocañi llegué a cuela muy Israel del norte, vi, llegué hacia Judá. Pero con hoy Copacho y judíos se judaizaron todos. Es imposible saber cuántas personas de cada tribu se escaparon de las 10 tribus. Cuando este rey, ojo, ya por Macanada, ya por otra fiesta, muy, o adorar idolatría, ahí. Getaño ya podía ocupar, Real del Norte, que conocido ahí se quedó Samaria, Heredia. Bueno, Galilea. Fueron absorbidos. Hoy Copacho era judío, por eso no es difícil, sea al menos haya poti investigación, Iguri, pero no es imposible determinar cuánto por ciento de quiénes son las tribus que Owebi llegué a un judío fueran Dios junta, porque dice la escritura que quedó media tribu de Manasés y de Leví. Que sí que media tribu de Manasés y de Leví también subieron hacia el norte. O un bohueso después a la deportación. En el año 700 y algo ya. Bueno. Pero ¿dónde están todas esas tribus? Y Sarambi Paite. ¿Y quiénes fueron las tribus que Obuyi, Pepe y dónde están esas tribus? Que me preguntan acá. No sé. Hoy Copachi era judío. Es imposible de determinar. Ahora el Mesías. Pepe y Cuaponata, ¿quién pertenece a tal tribu allá?
Porque quizás ni los mismos judíos que dicen ser judíos no lo son ni nada. O mi acuerdas pellada, oye. Pero bueno. Eh, pero la escritura pues está así, hermano querido. Negatuigo, ñandego, ya, ñandego, ya tatetiche, ya acomodarse, pero no. Y no es, no queda, no sé por qué. El Eterno lo sabrá allá. ¿Por qué no estaba ahí? eh, no está ahí los judíos como primogénitos allá. Se te puede pensar, a leer y eco pregunta curiosa, o si se cambian las ondas y a lo mejor porque acordate de que Rubén va a perder la primogenitura. Acordate que Rubén va a perder la primogenitura y no. O sea, perdió la primogenitura, ¿verdad? Bueno, eh, si Judá era primogénito, optaba ahí, está ahí, pues allá. Se no va a calcular, o sea, acá hay muchos maestros que se están integrando de la Torah que van o compartían en 10 y en la de estudio. Ellos me van a decir, y pueden opinar también ellos allá, que gente coja allá, algunos no putai, no ir a los judíos como primogénitos, siendo que de la tribu de Judá sabemos quién es. David, Salomón, bueno, el mismo Mesías. Pero ellos están ahí puestos por será. Mira, 4 peón y ya. Rubén 1, Simeón 2, Leví 3, sí, 4. Pero Rubén puede perder la primogenitura. O sea, si los judíos o Judá estaba como primogénito, capaz que no puede estar por ahí, yo perder tanto la primogenitura ya. A mejor te ocultado pepe ya. Senta pensado, pues, voy a estar timba, a veces, oigo, meme, güey. Pero hago pues agua subir y la veces hay que, a ver, porque para ti, capuera ese compañero, mañana disco liviano y no. Ay, que, a ver, Pastor Sergio, mira, ya disco pesado, rastrón, mira, sí, un papayera y programa, coñandego, aprendí indio ahí. Pero bueno, ya, hasta ya, que tu mija, ese ya responde ya, sí, Rubén va a perder la primogenitura, perdió la primogenitura ya. Solo porque ave goñande y mema eso, pero ya estudiaron la génesis, ya topatan para lo güey. Inclusive vamos a ir a tocarlo un poquito vamos a ir tocándolo eso otra vez. Bueno, o sea, Osita Paitene, y yo creo que este es el orden cronológico de que se respeta, ¿verdad? Y ande ni que tú llamas güey. Ni que tú llamas güey. Como pues está besa. Rubén, Mauro, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín. 7 Benjamín, 8 Dan, 9 Nestalí, 10 Gat, 11 Aser. Plátala por andúa ese, a ver. Y 12 tiene que estar. Ejemplo, de topa 11. Y ahora que estoy contando. ¿Qué pasó acá? Si me puede explicar si no tendría que ser las 12 tribus. Al enumerarlo se encuentra solamente 11. Apango la yeyapoina. Bueno, vuelvo a numerar. Veña tendré que haber. Oñe Purú Rubén 1. Simeón 2. Leví 3. Judá 4. Isaacar 5. Zabulón 6. Benjamín 7. Dan 8. Nestalí 9. Gad 10. Aser 11. Anda y por ahí la 12. Jaje. Imba elo y coa. A José pico torta. A José con yo mismo y un pepe, hermano. Va, ese pico no ya aprendí ni la de lámpara. Cito, hermano, Cito, oye, iba. Ego siempre. Ahí, de esa, ahí donde José, vi. Va, ese pico, hoy, ¿qué tal la con Jacob y así, elo no y cacho, de cuál peleena. Minas, hermano querido, la Génesis. Qué barro, pues ni por un giga. Oye, hay curiti pregunta, y no hay caso, ¿verdad? Cumplió de hermano, que hoy cojora, voy a botar los 2 allá, pues. ¿Será que no podés ir tocando el Génesis y el Éxodo a la vez?
No importa si nos lleva mucho tiempo, pero va a estar muy edificante. Hey. Terminación 014, 514, ¿verdad? 5014. No sé si tu nombre es Genara o Genaro, bueno, no aparece Pai, bebé. Bueno, hermano Genaro o Genara, hoy bebé te dije nada, ve a tu punto al número de teléfono. Él le de la Génesis. Está de vende, va este cosa, está bien, ¿no? Me gustaría ya. Y gusto y teita, güey, ya hará los dos libros, Génesis, esos versos a bomba, y se puro teita, ¿no? No, es un trabajo enorme, se ha hecho europea, de hoy cuaya pues ahí na pues heavy más sama esa se mo taro baite y nada más te coigo la lodo allá rato me explicando. Por eso sé que es importante pelear la génesis de hija, pero cojan más base. Y me hubieran dicho entonces, y ya pues a génesis a pilla pues ustedes lo pidieron. O sea, la mayoría de los que votaron me eso. Juan Gabriel votar ya por los dobios. Digo, ya te digo, la vez ya ve me dice allá pongo uno de los libros de potalla por Nuevo Testamento. Hoy potamos ya ya pues hebreo ya pues botar ya pues me se hecho ahí. Ahí con los hermanos. Anga veces allí a Yure Genaro Genara si le capté para allá a los dos verso a verso parte por parte. Socorro, o sea. Bueno, no es imposible ese puro y no estoy preparado todavía para eso, o sea. Y de Witty ese disco, por más que ha trabajo, hemos sipe ya. Y esa a mí, ya te expliqué. 12 porque está José Bené Contay. Pues otros y no entiendo cómo se puede contabilizar acerca de las tribus, ya que Jacob, pero leer la Génesis, Jacob adoptó a dos tribus más Jacob adoptó a dos tribus más los 12 que tenía. Serían 14. ¿Por qué se cuenta 12 nomás? Bueno, más picola los dos tribus más. El Manasés y Efraín. Aperango hoy que como una tribu con José, de la casa de José. Ellos no entran. ¿Dónde pico dice que Manasés es una tribu y Efraín? De que confundí porque Efraín aparece como. Entonces, Efraín es una tribu, Manasés es otra tribu, ya son más los 12. No, Manasés, Manasés, Efraín, entra como una tribu dentro de la tribu de José, de la casa de José. Porque José, bueno, ya, pero en este hermano no confundí, Naguri. Sí, todo. Eso es lo que le está diciendo. Y 11, ande a tu eres más esto para ver más a dos más. No, lo que pasa es que hijos de José fueron adoptados como hijos de Jacob, a Jacob adoptado, pero en Génesis, ya ve la pelea, mamá, ya, o cruzado Morela y Pomia, bueno, pero entran como una tribu dentro de la familia de José, hay 14 tribus, no, como su hijo, pero entra como tribu de José. Mm, una tribu, como una tribu. Bueno, hay que, porque Efraín es contado como una tribu por lógica y Manasés debería de contar. Bueno, pues ñande lógica. Esa es tu lógica, ya. Para vos esa es la lógica. No recuerdo a quién que me dijo que tenía que estar primero los judíos, no lo de Rubén, como primogénito. Pues, ñandego, ya con la ñande idea, ya como hacemos último vez ñande de mañana ya pota la Biblia, entonces. Está así, está determinado así. Allá, para allá respetar en base, para allá no es la enseñanza. Eh, bueno, a ver, ya le para manera.
En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José. Ahí está. Incluido José, quien ya se encontraba allí. La respuesta. Ya. Va con manocito y un día. Le vio peor ahí, ¿verdad? De esto para 11 de eso pingo da y 12 a Pepe y más de ño y mo y José Pepe. Bueno, menos mal ya Hasho es etcétera, bate juego aérea otra cosa ya. Bueno, el número total de personas que salieron de Jacob llegó a 70. José estaba ya en Misrayim y ABPA, sí, correcto. José murió, así como todos sus hermanos y toda aquella generación. No, la generación que entraron primero. No es que toda la generación de la. Si no, onda por ahí la Israel. Bueno, ya termina en el comentario, no hay tan. A ver, a mí. Hijo de Israel, aquí usa el nombre de dignidad y honra del patriarca. Padre de las 12 tribus. No es que él haya abandonado su nombre original o me equivoco. Bueno. Que te voy a explicar, Yuba. Sí, buena explicación este. También es un nombre de dignidad, de honra. Ya. Ya, Emma. Y también, como dije hace rato, que se le nombra proféticamente ya como una nación allá, Israel. Entonces, a este se le añade a esa explicación que este Israel, según este comentario del hermano acá, dice nombre de dignidad y honra del patriarca, padre de los 12 tribus. Bueno. Mañana, pejone, eso es Génesis 32, 29, vive más o menos perseguí, vea. 32, 29 de Génesis. Por eso le dije, ya analiza mi miana Génesis, a mí ya del lado pea, porque orecó continuidad, pues. Se como ape estudia para y la Génesis es la pipota la y que sube la eso. Con anga tu yure Marcelo vean de muy potaña. Anga este otro aparece te ya pone los tres y te así. Bate. Bueno. No, gente, y vea. A ver. 32, 29. Vaya topa, bebé. Y dijo él, no te llamará más Jacob, sino Israel. Pero entre paréntesis, de edición Biblia, lucha con el divino, lucha con Elohim. Porque has luchado con seres divinos y humanos y has vencido y a ver, pegar en la pesa la jera. Has luchado con seres humanos y divinos. Bueno, ahí se le cambió el nombre. Para la Israel Gerara. Su segundo nombre. No es que se le anuló como dice ahí alguien. A ver, otro tiene hermano Guri. Que era el nombre de honra. De Jacob. Bueno, otro. Primer nombre del patriarca Jacob. Significa suplantador, si no me equivoco. O talón o calcañar. Si tiene algún significado. A la talón hoy ubicado calcañar. Sí, hoy por ahí. Ese es su significado, Jacob. Pero suplantador y. Bueno, oye, pues, su nombre profético era. Suplantador, ya, era el lugar de otro. ¿De quién? De su hermano, Esaú. O ya, dar la bendición a ella. A calcañar con talón. ¿El talón dónde está ubicado? ¿En la parte más alta del cuerpo o la parte más baja?
Bueno, estaba la parte más baja, o sea, él tenía una dignidad muy baja ante el padre porque actuaba con ese cargo de conciencia. Pero ya elevada ya. Por eso también el cambio de nombre es una actitud o símbolo de elevación. ¿A quién se le cambió su nombre a otro? Abraham, Abraham, Josué, ve ahí. También se le cambió el nombre. Todo es por elevación. Bueno, a cada cual con su familia. Probablemente la Jembire Cocuera no ñe contáis allá. Mm, verso 5. Ahí. A ver, verso 5. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, a quien ya encontraba allí. Descendiente, pero no, probablemente no se contó la esposa o por andú. A ver. Esa está, si te dice descendiente, la esposa con no son. O sea que entraron más. O sea, y descendencia 70. Pero la Itaíra fuera y nieto heredia. Entonces la y nuera fuera probablemente no figura allí porque, pero eso quiere decir de que entraron más de 70 entonces allá. Ah, buena pregunta. Bueno. Eh, no tenían aún en mente de marcharse de Egipto. Aunque salieron de Egipto cuando murió más vaina la belleza hace Jacob y fueron a enterrarle en Canaán. Ellos todos volvieron a Egipto después de sepultar al patriarca. José y toda la familia retornaron a Egipto, según leí en Génesis 50:14. Probablemente ellos pensaron que ya vivirían ahí, o por qué no se preocuparon anteriormente de la promesa de formarse como nación. A lo mejor nos ganaron la tiempo allá. Sí, ahí, sí. O sea, ojo y cuey. Oño tú, bebé. Ya que los años tú, bebé, la Jacob y allá en los putañas más y vio que todavía estaba bajo dominio de Egipto. Toda esa parte eran dominios de Egipto. Hashu recuerda como Eguri el faraón una porción de la mejor tierra que es Gosén allá. Y yo creo que para que la promesa se cumpla, hermano, no dependía de ello. Ahí las acuerdas gustar ahora, sino el Eterno movilizaba ahora el tiempo y la circunstancia. Oye, cumplían a tiempo profético la y vida pecuera. Y yandé me ayer con tiempo profético. Yandé gustas ahora. Como es ahora el momento, el padre Mongueta la ficha. Oye, sucede, Ana. Quizás fue eso. Y uno de lo que sucedió fue que está como esclavo, entonces tenía que aprender ellos el sacrificio, la obediencia, la sumisión, la humillación. Están a aprender y como nación. Pero hoy por y pues la libertad y ubería. O sea, proceso la libertad, y cuando vengo de cierto pues ya pues. Bueno, a ver, no llamo puta y mi voy en dilendo más. A ver, uno pues ya puede ser la pregunta lamba, ¿eres baja de escuela la docu mama la o sea, mala o siendo que orecó la promesa o manoma la gacoja de escuela oye puta yisha. Oye, obvia, que estaba ahí José, entonces vivía todavía y coponá tranquilo. Y no es el tiempo, a lo mejor la J no puta y la tierra prometida, veo ya pongan a guerra. Mis 7 vídeos y ponguaré. No estaban preparados, no llegó el momento, hermano. Es que tú ya especulas. Bueno. Oíme, eso llamamos a ella, pues viene en pocos días araguasco, ave. Ya yo topata coyetente, ya pues tu imita sueco, ave, ya seguía preparado, mogula vende pregunta y cuera, ni ponandú, y es ahí. Ya pongo un 10 peaco programa. Oye, muy interesante, mojombe, y vejera, hija Torah, estudio del Éxodo. Shalom, bendiciones, hasta lunes, niños y maestras.